Señor les bendiga, hermanos. Qué bueno es el Señor, ¿verdad? Que nos da un día más de vida. Y en este día tan hermoso que el Señor nos ha dado, que todas las mañanas, ¿verdad? Son nuevas sus misericordias y su fidelidad cada noche. Entonces, Dios ha sido bueno, Dios ha sido fiel. Y queremos, ¿verdad?, compartir con usted, querido hermano o amigo, la palabra del Señor. Y quería compartir con ustedes algo que el Señor, ¿verdad?, ha puesto en mi corazón y que ha estado hablando en mi vida y repitiéndome en muchas ocasiones, ¿verdad? Y el tema de esta tarde va a ser: yo pastoreo a los míos. Cuando digo yo, no es mi persona, sino el Señor Jesús, quien es nuestro pastor, dice: yo pastoreo a los míos. Y ese es el tema de esta tarde: yo pastoreo a los míos. Hagamos una breve oración al Señor, sabiendo, ¿verdad?, que de Él proviene toda gracia y sabiduría. Así que usted ore por mí, ¿verdad? Ore siempre por todos, ¿verdad?, los que predican la palabra del Señor, para que el Señor, ¿verdad?, de su gracia ilumine nuestro entendimiento y seamos obedientes, ¿verdad?, a su voz. Te damos gracias, Señor, en esta hora, Señor, donde quiera que mis hermanos se encuentren. Tu gracia, Señor, los alcance, tu favor y tu misericordia sea con ellos. Bendecimos, Señor, su entrada y su salida. Bendecimos, Señor, la obra de sus manos. Señor, te pedimos que sea tu presencia con nosotros donde quiera que estemos, Señor. Sea que estén trabajando, sea que estén en casa, Señor, ahí donde cada hijo tuyo o hija tuya se encuentre, Señor, sea tu Espíritu Santo confortando, redarguyendo, Señor, transformando, siendo tú, Señor Jesús, quien conoce nuestros corazones, y como el buen pastor que tú eres, Señor, tú conoces a los tuyos y tú conoces a tus ovejas, Señor. Y tú juzgas, Señor, oveja por oveja, Señor, no lo haces en grupo, Padre Celestial. Gracias, Señor, por ser justo, por ser fiel, por ser mi pastor, por ser nuestro pastor, Señor, y sabiendo que siendo tú nuestro pastor, nada nos ha de hacer falta, Señor, que tú nunca, Señor, nos dejas, Señor, tú no nos abandonas, Señor, tú no nos desamparas, Señor, siempre estás allí, Señor, ayudándonos, Señor, con la diestra de tu justicia, Señor. Muchas gracias, Señor, por estar con nosotros todos los días, como lo has prometido, Señor, hasta el fin del mundo, Señor, estarías con nosotros, Señor, y lo creemos y lo sentimos y lo confirmamos y decimos amén, Señor, porque así es, Señor. Aunque muchas veces el enemigo nos susurre en el oído, Señor, sabemos reconocer la voz de nuestro pastor. Nuestro pastor es bueno y fiel y siempre está a nuestro lado. Y te damos gracias, Señor, por tu misericordia y tu fidelidad en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Yo pastoreo a los míos. Qué bueno es el Señor. Vamos a ir al libro de los Salmos, capítulo 136, del verso 10 al 16. Lo lee usted en su casita. Este poema es muy bonito, pero ahorita solo vamos a leer el verso 16. Salmos 136, verso 16. Acompáñeme, busque su Biblia o escuche, ¿verdad?, la palabra del Señor, aunque lo recomendable es que lo lea junto con nosotros, ¿verdad? Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Al que pastoreó a su pueblo por el desierto, porque para siempre es su misericordia. Démosle gloria y honra al Señor, amén, debido a su nombre, debido a su poder, debido a lo que Él es. Él es bueno, Él es nuestro pastor, Él es el que es, Él es el gran yo soy, Él es Emmanuel, el Dios con nosotros, ¿verdad? No es un Dios lejano, es un Dios cercano. Él está en medio de su pueblo. Y si tú tienes alabanza, no importa que estés en el desierto, no importa que estés en el valle, no importa que estés en la montaña, en la cúspide, en el valle, no importa dónde estés, si tienes alabanza para el Señor, si tú lo reconoces a Él como tu pastor, entonces la misericordia del Señor también se va a glorificar el Señor en tu vida. Porque ese salmo
Es muy hermoso y dice en los primeros versículos, alabad al Señor, y luego, porque para siempre es su misericordia. Si usted mira detalladamente en todo este poema, verá que en las líneas se repite porque para siempre es su misericordia. Y literalmente su misericordia es eterna, hermanos, porque Dios es un Dios eterno y su misericordia no tiene fin. La palabra del Señor nos dice que más alto que los cielos es su misericordia. Entonces, para entender un poco más lo que es la misericordia, busqué en el diccionario lo que significa, y dice que se traduce del hebreo chesed. También se dice que la misericordia es compasión y bondad. Entonces podemos decir, la bondad de Dios es eterna. La gracia del Señor es eterna. La compasión de Dios es grande. Entonces vemos que tanto la misericordia como la gracia significan lo mismo en el Nuevo Testamento. Por gracia dice que somos salvos usted y yo. Es por su misericordia. Dice que no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. ¿Y por qué me estoy enfocando en la palabra misericordia? Porque debemos entender, hermanos, que el Señor en su misericordia nos habla y nos consuela. Es en su misericordia que el Señor nos escucha nuestro gemir, nuestro clamor. Es por su misericordia que usted y yo tenemos vida. Es por su misericordia que usted y yo se nos fueron abiertos nuestro entendimiento, nuestros oídos espirituales fueron abiertos. Nuestros ojos, aunque no lo vemos con nuestros ojos físicos, podemos percibirlo con nuestros ojos espirituales, que el Señor está con nosotros. Y este verso 16 del Salmo 136 dice, en un pasado, ¿verdad? Dice, al que pastoreó, al que lo hizo con el pueblo de Israel en el desierto. De ese mismo Dios estamos hablando hoy. No nos hemos cambiado de Dios. El Dios de Israel es el mismo Dios nuestro, ¿verdad? Entonces no estamos hablando de otro Dios, porque no hay otro fuera de Dios, ¿verdad? No hay otro Dios fuera de Jehová, solamente Él es Dios. Entonces estamos hablando de ese mismo que estuvo con el pueblo de Israel. También está conmigo. También, como hizo misericordia de ese pueblo rebelde, también tiene misericordia de mí, que tengo rebeliones también, que también, ¿verdad? Nos ponemos nuestros moños muchas veces, y que el Señor tiene misericordia de nuestra terquedad, tiene misericordia de nuestros malos caminos. El Señor tiene misericordia tal vez de nuestra ignorancia. El Señor tiene misericordia, ¿verdad? Sea que conozca o no en profundidad la palabra del Señor, Dios tiene misericordia de cada uno de nosotros. Entonces quise comenzar como introducción con este salmo porque dice que debemos alabar al Señor por eso, porque Él es bueno. Y siempre cuando uno habla de una persona que uno conoce, uno dice esa persona es buena, ¿verdad? ¿Por qué decimos usualmente que esa persona es buena? Porque hace favores, ¿verdad? Porque el Señor dice que Él nos colma de favores y de misericordia en el Salmo 103, ¿verdad? Que no nos olvidemos, dice, de Jehová, que no nos olvidemos de todos sus favores y de sus misericordias, porque Él nos corona de esos favores, Él nos llena de favores. Y muchas veces, por un momento de angustia que pasamos, el enemigo quiere echar en tierra todos los favores que Dios ha hecho en el pasado, todos los favores que el Señor nos sigue haciendo, porque la angustia ciega la visión. La angustia trata de desenfocarte de Jesús. La angustia quiere que te enfoques en el problema. La angustia quiere que te enfoques en la enfermedad. La angustia quiere que te enfoques en las personas que te dieron la espalda. La angustia quiere que te enfoques en que estás solo, en que no tienes trabajo. Pero lo que se nos olvida que aunque estamos pasando angustia, no estamos solos. Muchas veces lo sabemos, pero no lo creemos. Y la palabra de Dios no es solo de saberla ni conocerla, sino creerla, ¿verdad? Es de diluirla, masticarla, ¿verdad? Rumiarla. Siempre se nos manda el Señor a escudriñar la palabra, pero no solo para sacar una información, sino para aprender, ¿verdad? Para masticarla, para practicarla. Y es muy importante la meditación de la palabra. Entonces, ahora que tenemos más tiempo,
¿verdad? No tenemos que tener decir, no, pues muy largo, muy corto, etcétera. El tiempo es del Señor y ahora hay tiempo para que usted escuche, para que usted medite, para que haga sus anotaciones, pero sobre todo para que le pida al Espíritu Santo que le revele esa palabra en su espíritu y en su corazón y pueda entenderlo de la forma que Dios quiere que usted lo entienda, ¿verdad? El por qué le ha enviado esa palabra, qué puedo yo practicarla, cómo la puedo poner por obra, cómo puedo enseñársela a otro, etcétera, etcétera. Y como este salmo dice que el Dios que lo hizo antes, ¿verdad? El que pastoreó. Vamos a ver quién era ese Dios, de qué se refiere. En el libro de Éxodos, capítulo 13, verso 17 al verso 22, lo vamos a leer. Para los que conocemos la palabra del Señor, sabemos que el pueblo de Israel fue cautivo por muchos años. No fueron 4 años ni 5 años, fueron cientos de años, ¿verdad? Que estuvieron cautivos. Entonces vemos que por el clamor, ¿verdad?, que hubo del pueblo de tanta cautividad, el Señor levantó un libertador. Y cuando el Señor levanta a alguien, no es en sustitución de Dios, sino en representación de Dios. Es muy diferente, ¿verdad? La palabra absoluta la tiene Dios porque el Dios es soberano y Él usa y pone, ¿verdad? Así como quita y pone reyes, también pone pastores en las iglesias. Y este pastor que el Señor levantó en el tiempo pasado se llamaba Moisés, ¿verdad? No fue solo pastor, sino también, yo lo diría más que profeta, porque a los profetas el Señor le habla, ¿verdad? Por visión, por sueño, por palabra, más Moisés dice que lo vio cara a cara, ¿verdad? Entonces también era, ¿verdad?, a su hermano sacerdote, etcétera, etcétera. Pero el punto es lo que vamos a leer ahorita. Capítulo 13 de Éxodo, verso 17 al 22, dice: Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios, no Moisés, fíjese bien, Dios no lo llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios, que quizás no se arrepienta este pueblo cuando viera la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios al pueblo que rodease por el camino del desierto del mar Bermejo. Y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará, y haré subir mis huesos de aquí con vosotros. Y partidos de Sucot, asentaron campo en Etam, a la entrada del desierto. Verso 21. Y Jehová, o sea Dios, iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el desierto, y de noche en una columna de fuego. ¿Para qué? Para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Verso 22. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de día, ni de noche la columna de fuego. Ahora pregunto yo, ¿quién guiaba al pueblo de Israel? ¿Quién pastoreó a millones de personas por el desierto? Bueno, acabamos de leerlo. Dice que Dios mismo iba con ellos. Dios mismo los introdujo. Eso me recuerda, ¿verdad?, cuando el Señor Jesucristo en su carne, ¿verdad?, estaba ayunando y dice que fue llevado por el Espíritu. Y cuando usted lee por el Espíritu, no era por un fantasma, sino que, ¿verdad?, con letras mayúsculas dice el Espíritu, se refiere al Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo llevó a ser tentado en el desierto, que pasar prueba, ¿verdad? Y aquí dice que Dios mismo, Dios fue el que llevó al pueblo, ¿verdad?, después de que fue libertado por Faraón. Y dice que no los quiso llevar por el camino corto. A veces pensamos, ¿verdad?, este camino del Señor es difícil y largo, que solo se termina una de dos.
¿verdad? Atravesando la muerte como un pasaje nada más, como un pasaporte a la vida eterna, o cuando Jesucristo venga, ¿verdad? Por su pueblo. Ahí se termina la carrera, pero mientras tenemos vida, es un caminar constante. Y me llama la atención porque dice que le puso esa columna de día y de noche para que no se detuviesen, para que anduviesen, dice en el verso 21, dice, para que anduviesen de día y de noche. Quiere decir, para avanzar, muchas veces tomamos, ¿verdad? Cuando estamos en el desierto o en la tribulación, lo tomamos como un atraso. Nunca una enseñanza, una introducción en el desierto, una prueba, una angustia, una enfermedad, es un atraso para tu crecimiento. Siempre hay un aprendizaje de cada cosa que atravesamos. No estamos perdiendo el tiempo cuando somos probados, ni quiere que perdamos el tiempo cuando no lo estemos tampoco, ¿verdad? Pero dice que Dios era quien los sacó, Dios los introdujo y Dios los sacó en victoria, que probaran, ¿verdad? Esa tierra que fluye leche y miel. Él los guió. Él mismo iba delante de ellos. De día en columna de nube para guiarlos y de noche una columna de fuego para alumbrarles. Entonces, qué importante es, ya sea que estés pasando un día glorioso, que tenga gozo, que tenga abundancia, que tenga salud. Gloria a Dios por ello. Avanza, sigue caminando, esfuérzate, sé valiente. O ya sea que estés pasando por el valle de sombra y de muerte, cuando estés en enfermedad, en angustia, en necesidad, en hambre, ¿verdad? No es excusa para quedarte escondido, deprimido, ¿verdad? Tienes que levantarte y esforzarte y caminar porque Dios está contigo. Vemos que aún Dios levantó un hombre para guiar al pueblo. Ese fue Moisés. Dios también en su misericordia levanta en cada lugar, en cada iglesia, a un pastor para que guíe a su pueblo y le dé un alimento, ¿verdad? Que le dé pastos verdes. Es muy importante, ¿verdad? En el caso de Moisés, si vemos el caso de Moisés, Moisés tenía una relación con Dios muy estrecha. Él no decía algo que Dios no le dijera que dijera. No se lo inventaba, ¿verdad? Pasaba tiempo con Dios y por eso Dios respaldaba a Moisés, porque Dios se enojó con el pueblo cuando murmuraban en contra de Moisés, porque el pueblo decía, ¿para esto nos trajiste? ¿Para morir? Cuando hemos leído que fue Dios quien nos introdujo, ¿verdad? Porque Dios se enojaba porque no era contra Moisés que murmuraban, sino contra el Dios mismo, pues Dios había dado esa orden. Porque si la nube se movía, el pueblo se movía. Si la nube se asentaba y no se movía, ellos acampaban en ese lugar. Quiere decir que era Dios guiándolos. Entonces tenemos que entender la forma en que Dios nos guía y la forma en que Dios nos habla, ¿verdad? ¿Le faltó algo acaso en el desierto? No. Dejaron de comer y no estaban trabajando, ya no eran esclavos, ¿verdad? Eran libres. ¿Dejaron de comer? No. Vamos a ver Deuteronomio capítulo 8. Lea todo el Deuteronomio 8. Es del 1 al 20. Está, pero para chuparse los dedos. Pero vamos a leer el verso 4, luego el 15 y el 16. Usted con tiempo léase del 1 al 20, pero ahorita vamos a leer, repito, el verso 4, el verso 15 y el verso 16. De Deuteronomio capítulo 8. Dice, tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Ay, híjole. Imagínese usted haber salido de su tierra, los que han venido de otros países, ¿verdad? Aquí a Estados Unidos. Imagínese usted cuando salió de su pueblo, de su rancho, de su ciudad, de su país natal. La ropa, la mudada que usted traía ese día cuando cruzó el desierto, cuando cruzó el agua, qué sé yo por dónde vino, o por el avión. Imagínese usted pasar 40 años con la misma ropa y sin ningún rasguño. Usted engordó, enflacó, lo que sea, y la ropa siempre le quedaba. Imagínese usted qué poderoso era Dios.
Y luego dice que tus pies no se hincharon. Porque uno puede pensar, wow, el desierto y con esas pobres sandalias que usaban antes y luego el polvo y luego eso y lo otro y lo otro. Aún así, dice que él tuvo cuidado de ellos. El verso 15 dice que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso. O sea que sí, es terrible estar en el desierto. Dice lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed. Dice no había agua y él te sacó agua de la roca del pedernal. Verso 16. Que te sustentó con maná en el desierto. Comida que tu padre no había conocido, afligiéndote y probándote para que en el postrer hacerte bien. Wow. Entonces vemos que Dios no es que desconozca tu situación cuando Él te introduce, ¿verdad?, al desierto. Él conoce que hay aflicción, que te está probando ahora para que en un futuro te hagas bien. Todo hace bien. Dice que para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Esto dice con aquellos esto es, dice, aquellos que por su propósito son llamados. O sea, es importante saber que nada es al azar. Con Dios no existe la suerte, iglesia. Con Dios existe propósito. Tú y yo debemos de orar, ¿verdad? Para que cumplamos el propósito de Dios, el propósito de tu llamamiento, el propósito de tu sanidad, el propósito, ¿verdad? Porque Dios te ha santificado, el propósito porque Dios te ha sanado. ¿Cuál es el propósito que Dios tiene contigo? Que Dios tiene conmigo. Entonces dice que Él los hizo caminar donde había serpientes. Y si nos acordamos del Salmo 91, ¿verdad? Dice que hollarás al cachorro del león y al dragón. Hollar. Tú vas a tener poder, ¿verdad? De caminar, de hollar a la serpiente. Entonces es súper importante cuando vemos lo que Dios quiere hacer con nosotros. Debemos entender y pedirle al Señor sabiduría, ¿verdad? Para reconocer qué es lo que Dios quiere hacer conmigo. Siempre hay que ser, ¿verdad?, buenos estudiantes. Y Dios nos da lecciones de vida, nos da lecciones que tenemos que aprender para ya no volver a pasar por lo mismo, ¿verdad? Si, por ejemplo, si yo me resfrié por no poner suéter cuando la temperatura estaba a 40 grados, por ejemplo, la próxima vez voy a usar suéter, tal vez bufanda, voy a ponerme un gorro, voy a ponerme unas botas, qué sé yo, para evitar pasar por lo mismo, ¿verdad? Tenemos que ser prudentes. Isaías 58, verso 11, dice, Jehová te pastoreará siempre. Fíjense bien, comenzamos con un verso donde nos hablaba de un pasado. Por eso nosotros decimos, es el mismo Dios de ayer, de hoy y por los siglos. Dios está con nosotros. Pero Dios también estará. Él nos seguirá pastoreando. Dice Jehová te pastoreará. ¿Cuándo? Siempre. Jehová te pastoreará en la riqueza. Jehová te pastoreará en la pobreza. Jehová estará contigo en la salud. Pero también estará contigo en la enfermedad. Jehová va a estar contigo cuando tengas gloria. Pero también cuando estés, o te sientas más bien, derrotado. Dios ahí está. Siempre. Y en la sequía, dice, saciará tu alma y dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego, como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Esa promesa al pueblo de Israel también es nuestra promesa, ¿verdad? El Señor siempre estará con nosotros. Nunca nos va a abandonar. Esas son sus promesas. Y el Salmo 23 del 1 al 4, muchos lo sabemos de memoria, pero es hora de creerlo, ¿verdad? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Cuando habla de nada, es que Él proveerá todo, porque Él lo sustenta todo. En Él está todo. En Él habita la plenitud. Entonces nos falta gozo, nos falta paz, nos falta finanzas, nos falta fe, nos falta amor, nos falta mansedumbre. ¿Qué nos falta? Él lo tiene todo, ¿verdad? Dice, lugares de delicados pastos me hará descansar. ¿Por qué uno descansa? Porque viene de un arduo
trabajo, porque está cansado, ¿verdad? Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. ¿Qué es confortar? Me va a consolar. Mi corazón, ¿verdad? Cuando estamos heridos del corazón, del alma, cuando hay heridas en el alma, Él me va a consolar. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en sombra de valle de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. O sea, aunque pase por ahí, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado. La vara es un pedazo de madera o rama recta, quizás de menos de 1 metro, que usa el pastor para dar golpecitos y redireccionar alguna de sus ovejas cuando se está saliendo del camino, de la ruta, ¿verdad? También se utiliza para cuidar de depredadores que se quieren comer a las ovejas. También sirve para contar a las ovejas. Fíjense que ellos tienen como un truco, no sé por qué lo hacen, pero hacen que las ovejas pasen por debajo de la vara. Y en Ezequiel capítulo 20, versos 37, dice: os haré pasar bajo la vara y os haré entrar en los vínculos del pacto. Dios es un Dios de pactos, ¿verdad? El Señor renueva sus pactos. Nosotros estamos bajo el nuevo pacto, ya no estamos bajo el pacto, ¿verdad?, de la ley, sino de la gracia. Estamos bajo el nuevo pacto y dice: os haré pasar por la vara. El Señor nos cuenta. Y lo bonito de un pastor, ¿verdad?, que tiene cuidado de sus ovejas, que él tiene cuidado de cada una. Por eso él no ve el grupo y dice: ya están todas. No, él empieza a pasarlos por la vara y cuando pasa cuenta una. Y en esa pasadita la ve si está mal herida, si está patoja, coja, ¿verdad?, si está mal de un pie, si tiene temor. Allí una pasada, ¿verdad?, ve cuál es la que tiene necesidad, cuál está más gorda, cuál está más flaca. Todo, ¿verdad?, lo ve el pastor. La vara es muy importante. Es una forma también de mostrarnos su misericordia para librar nuestras almas de la condenación eterna. En Proverbios 23:13, el Señor nos aconseja a nosotros como padres. Yo que soy madre, ¿verdad? Ya tengo 2 niños. Dice aquí en Proverbios 23, no rehúses corregir al muchacho. Cuando se refiere al muchacho, quiere decir al joven o jovencita, ¿verdad?, a ambos sexos. Porque si lo castigas con vara, no morirá. Aquí no es que nunca vaya a morir físicamente, sino que no morirá la muerte segunda. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. El Seol es también tipificación de lo que es el infierno. Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Entonces vemos que la vara y el cayado producen en nosotros, ¿verdad?, un temor. También nos hace sentir cuidados, porque es parte, el cayado es el cuidado del pastor, que hace sentir a la oveja segura, ¿verdad? Entonces muchas veces queremos nada más el consuelo, pero no queremos también la vara, pero es importante su vara y su cayado. Ambas cosas es importante para un crecimiento sano, ¿verdad? En Juan 10:28 dice: y yo les doy vida eterna, hablando Jesús, ¿verdad?, y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Jesús dice que si nosotros le pertenecemos a Él, nadie nos va a poder arrebatar. Arrebatar es arrancar con fuerza, con violencia, ¿verdad? Nadie va a poder hacer eso, porque ¿quién tiene más poder que nuestro Dios? Nadie. Entonces fue Dios con su pueblo y lo es ahora con nosotros. Bendito sea el nombre de Dios, ¿verdad?, que está con su pueblo. El Señor no nos abandona. Dios no es un padre, ¿verdad?, desamorado. Dios no es un padre irresponsable. Dios sustenta a su creación, sustenta a sus hijos. ¿Cómo no nos va a sustentar? Si dice que tenemos más valor que los pájaros, tenemos mucho mejor ¿verdad?, valor que los lirios del campo, que aún así el Señor los viste, ¿verdad?, con qué colores más hermosos. ¿Cómo no nos va a cuidar a nosotros? Así como Dios estuvo con su pueblo hasta ahora, guiando, está
introduciéndonos a unos, a otros sacándonos, a otros, ¿verdad? Sanando, transformando, corrigiendo. El Señor hace con cada uno lo que el Señor conoce, porque Él conoce nuestro corazón, el Señor conoce nuestro caminar, el Señor conoce nuestro levantar y nuestro acostar. Remanente, no hay nada oculto delante del Señor. Por más que nosotros queramos tapar, como dice el dicho popular, ¿verdad? El sol con un dedo no se puede. Podemos engañar al pastor, al líder, al evangelista, podemos engañar a los vecinos, pero a Dios no se le puede engañar. Entonces dice, ¿quién? Puse aquí unas preguntas, dice, ¿quién no ha visto su mano poderosa? ¿Quién no sabe? ¿Quién no ha oído de Dios? ¿Verdad? En tiempos difíciles o buenos, ¿quién no sabe lo glorioso que es nuestro Dios? Todos. Con solo la vida ya es un enorme milagro, ¿verdad? Porque nadie de nosotros tenemos comprado la vida. En Deuteronomio capítulo 11, versos 7 al 9, dice así. Deuteronomio capítulo 11, versos 7 al 9. Mas vuestros ojos han visto todas las grandes obras que Jehová ha hecho. Guardad pues los mandamientos que yo os prescribo hoy, para que seáis fortalecidos y entréis y poseáis la tierra a la cual pasáis para tomarla, y para que os sean prolongados los días sobre la tierra, de la cual juró Jehová a vuestros padres, que había de darla a ellos y a su descendencia, tierra que fluye leche y miel. Pero si usted puso atención, dice que hemos sido testigos, ¿verdad?, de lo que Dios hace. Usted ha escuchado testimonios, ¿verdad?, de cómo Dios sana, cómo Dios liberta, ¿verdad?, cómo Dios en su misericordia, a pesar de tantas malas noticias, en el pueblo de Dios se dan buenas noticias. Pero dice aquí, guarda pues los mandamientos. Si tú has escuchado, dice, si tú has sido testigo, guarda los mandamientos para que sean prolongados tus días. ¿Cuáles son los mandamientos? Los 10 mandamientos que el Señor dejó, ¿verdad?, en la ley. Pero si decimos, bueno, hermana, usted nos acaba de decir que no estamos bajo la ley. Pero Jesús dijo en Mateo 22:37, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Entonces la ley no es para rechazar lo que está escrito, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento, sino era una sombra de lo que venía. Entonces vemos que el Señor quiere que sigamos guardando sus mandamientos para tener larga vida. ¿Y quién es mi prójimo? Si vemos, ¿verdad?, en el ejemplo, ¿verdad?, del buen samaritano. ¿Es usted un buen samaritano? ¿O es un religioso? Dios estableció obedecer sus mandamientos para tener larga vida. Como jóvenes debemos sujetarnos y obedecer a nuestros padres. Los niños, ¿verdad?, también deben de respetar y honrar a sus padres. Pero no solo los niños y los jóvenes, ¿verdad? Aquí no se me escapa nadie. También hay padres espirituales que debemos honrar y respetar. Aquí todos debemos estar sujetos a Cristo, que es la cabeza, ¿verdad? Él es el pastor de pastores. Él es el príncipe de los pastores. Quiere decir que es el que está por encima de los demás, que hay pastores que él mismo constituyó, él mismo los instituyó. Entonces vamos a ver, si hay un orden, Cristo es la cabeza, luego el Señor, que es nuestro pastor, no porque haya o no haya, Dios deja de ser nuestro pastor. Él es siempre nuestro pastor. Tengamos o no, Él es nuestro pastor. Muy bien. Pero no es excusa para decir que no debemos tener pastor, ¿verdad? Eso es otro tema. Pero lo mismo pudo haber hecho, ¿verdad?, cuando sacó al pueblo de Israel. Dios mismo pudo habérseles aparecido, o el ángel de Jehová,
guiarlos por el desierto. Mas, sin embargo, a él le plació estipular a Moisés como líder. Entonces, y leímos, ¿verdad? Que fue Dios el que los guió por el desierto. Él los pastoreó, como leímos en el Salmo 136, ¿verdad? Verso 16. Él los pastoreó. Entonces, muy bien. Esto está claro. Ahora dice aquí, debemos respetar, ¿verdad? Y de sujetarnos unos a otros. ¿Quién de nosotros no ha visto milagros? ¿Prodigios? ¿Quién de nosotros, pregunto ahora, desea y anhela un milagro? Ver maravillas y prodigios. Ya sea que estés en el valle, en el desierto, en la colina, en la cima, ¿verdad? Recuérdate que en ese caminar es un vivir de subida y bajada. Ahora podemos estar en la cima, mañana estamos en el desierto. Pero no importa donde tú te encuentres, no se te olvide que el Señor está contigo, que el Señor te conoce. Si tú lo amas, Él te conoce por nombre. Él te ha llamado, Él te ha redimido, Él te ha pagado un precio alto para tener intimidad contigo. No te olvides del Señor en la angustia, ¿verdad? No te enfoques en el problema, no te enfoques en la enfermedad, enfócate en Él. Él es el Todopoderoso. Con preocuparte, que la palabra preocuparte es ocuparte de algo que ni ha sucedido. Con preocuparte, estás perdiendo tiempo. Debemos poner nuestra confianza en el Todopoderoso. Ese mismo que abrió el Jordán, ese mismo que abrió el mar, ese mismo que se aparecía, ¿verdad? En el tiempo antiguo, ¿verdad? En forma de, en nube o en fuego, es el mismo Dios que está ahora. Ahora dirás tú, bueno, yo estoy en el desierto, hermana, y me siento débil, estoy cansado, estoy sediento, porque algo que sucede y es normal en un desierto es tener sed. Entonces, ¿quién tiene sed? ¿Tienes hambre y sed de justicia? Porque eso está bien si lo tienes. El problema fuera que en el desierto se te quite el hambre de buscar a Dios. Ese es un problema. Entonces el enemigo está ganando ventaja. Pero si tienes sed, la palabra del Señor, ven y bebe. Accione, levántate. Eso me recuerda a la mujer samaritana. Tanto era su amor y su sed de amor, porque ella estaba sedienta de amor, que se entregaba su cuerpo a hombres y ninguno de ellos pudo saciarla, ¿verdad? Si bien se le moría o si bien se lo quitaba a la vecina, como sea, la mujer estaba sedienta. Y todos juzgaban sus acciones, pero nadie le ayudaba a saciar su sed hasta que llegó Cristo. Y en Juan 4:14 dice más, el que viviere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Tu provisión es en ti mismo. Si tú tienes fe y tú has sido lleno con el Espíritu Santo, dice que al que cree, ¿verdad? De su interior correrán ríos de agua viva. Y esos ríos son los que habla que saltan para vida eterna. Por eso dice que nunca tendrás sed, porque tú mismo, no es que tú mismo lo produzcas, sino que tú mismo eres en tu espíritu, ¿verdad? El Señor deposita esa agua que está conectada al cielo, ¿verdad? Esa agua que proviene del cielo, esa agua viva que está en nuestro ser interior, porque Dios es espíritu y Él trata con nuestro espíritu, ¿verdad? Y Él da testimonio a nuestro espíritu y dice que somos de Él. Pero si tú estás perdiendo esa convicción, hay que revisarse, ¿verdad? Hay que hacer un análisis. ¿Por qué yo me siento así? ¿Qué puerta yo he abierto? ¿Por qué el enemigo me ataca de esa forma, verdad? ¿Estás sediento de la verdad? No la vas a encontrar en las noticias amarillistas. ¿Estás sediento de amor? No lo vas a encontrar entregándote, ¿verdad? Si eres una jovencita a tu novio o si eres un jovencito a las mujeres. No lo vas a encontrar en el licor, no lo vas a encontrar en el alcohol, en la droga, ¿verdad? En la marihuana. No lo vas a encontrar en ningún lado. Y si tú ya tienes a Cristo y el Señor te ha dado de beber de esa agua y aún así, a pesar de todo eso, tú te sientes débil y cansado y sediento, quizás te has quedado a la orilla del río. Es necesario que te sumerjas en el río. Cuando uno tiene calor, pero un calor extremo,
Es cierto que un poco de agua en la cara o en la cabeza le refresca a uno, pero no hay nada mejor que meterse a nadar cuando hay calor para refrescarse, ¿verdad? Entonces ahora que nademos en el río de Dios, vengamos y compremos sin dinero. Esas son buenas noticias, hermanos. La ayuda de Dios, la protección de Dios no se compra con dinero. Yo no tengo que darle dinero a Dios para que me responda. No debo de pagarle a un profeta. Yo no debo de engordar a un sacerdote. Yo no tengo que rajarme el lomo, ¿verdad? Hacer un voto de aquí a México, de aquí, qué sé yo, hasta donde hincada y pelarme las rodillas y azotarme mi espalda para que el Señor me escuche. No. ¿Tienes fe? No importa que sea pequeñita como un grano de mostaza. No importa si estás cansado y débil. Ven a las aguas. San Juan 7:37 dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga y beba. El que crea en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen. Este Espíritu no lo reciben los que no tienen fe. Lo recibe el que cree. Pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Ahora nuestro Señor ya ha sido glorificado. Tú puedes recibir al Espíritu Santo. Jesús es nuestro buen pastor. Fíjese lo que dice su palabra. Volvió pues Jesús a decirle: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir el lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de ese redil. Hablando de nosotros, porque en ese entonces Jesús le estaba hablando al pueblo de Israel. Pero aquí en el verso 16 nos incluye a nosotros. Dice: también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz. Habrá un rebaño y un pastor. Y por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo, la pongo. Tengo poder para tomarla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre, es decir, esta es la orden que se me dio, que dé mi vida por ustedes. Y Él, en obediencia, lo hizo así. No hay duda que el Señor es bueno. Él es el buen pastor. Tal vez te han decepcionado los pastores terrenales. Es hora que el Señor sane tu corazón. Pero hay un pastor bueno y fiel, que Él nunca te ha abandonado, que Él jamás te dejará ni te va a desamparar. En el Salmo 28, David exclamaba al Señor: a ti clamaré, oh Jehová, roca mía, no te desatiendas de mí, para que no sea yo dejándome tú semejante a los que descienden al sepulcro. Oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos hacia el santo templo. No me arrebates juntamente con los malos, con los que hacen iniquidad, los cuales hablan paz con sus prójimos, pero la maldad está en su corazón. Dales conforme a su obra y conforme a la perversidad de sus hechos. Dale su merecido conforme a la obra de sus manos, por cuanto no atendieron a los hechos de Jehová ni a la obra de sus manos. Él los derribará y no los edificará.
Bendito sea Jehová que oyó la voz de mis ruegos. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Jehová es la fortaleza de su pueblo y el refugio salvador de su ungido. Salva a tu pueblo y bendice a tu heredad y pastoréales y susténtales para siempre. Ahora pregunto, ¿conoces a Dios? ¿Has sido sellado, redimido? ¿Te conoce el Señor? ¿Es el Señor tu fortaleza? Cántale un cántico nuevo al Señor. ¿A quiénes conoce Dios? Por si alguien tiene la duda, ¿verdad? 1 Corintios 8:3 dice, pero si alguno ama a Dios, ese es conocido por él. Dios conoce al que lo ama. ¿Amas tú a Dios? Entonces amas a tu prójimo. Porque no podemos decir, dice la palabra del Señor, que amamos a Dios que no se ve y aborrecemos a nuestro hermano que vemos. ¿Amas a Dios? Entonces debes obedecer sus mandamientos. Leímos anteriormente que se resumen en 2. ¿Por qué te pregunto? Porque de parte de Él no hay dudas. Dice que Él es el buen pastor y Él no miente. Él da su vida por las ovejas y asimismo lo hizo. Cristo dio su vida por ti y por mí en un madero. Se hizo maldición para que tú y yo fuéramos bendecidos. Él murió para que tú tuvieras vida. Por su llaga, dice, ya hemos sido nosotros curados. Él ha vencido a la muerte. Ahora, ¿has respondido tú a ese amor? ¿O has sido indiferente? Por su parte, dice, si oyes hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, como aquellos que se rebelaron en otro tiempo. Tú sé más sabio, sé prudente. Si tú sientes que el Señor habla a tu corazón, no digas, ¿verdad? Esta palabra es para fulanita o fulanito, no. Aplícala a ti, así como yo la aplico para mí, ¿verdad? Cada uno que predicamos tenemos que hablarnos a nosotros mismos y examinar nuestro corazón, examinar nuestro caminar y ver cómo estamos, ¿verdad? Con el Señor. En Apocalipsis 7, versos 16 y 17, ya para terminar. El Señor estuvo con su pueblo, amada iglesia. El Señor está contigo. Él es nuestro pastor. Leímos en el Salmo 23. Pero también Él nos va a seguir pastoreando en el reino futuro, ¿verdad? Él pastoreó antes, Él está pastoreando ahora y Él continuará porque su reino no tiene fin. Apocalipsis 7, versos 16 y 17 dice así. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua vivas, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Que el Señor te bendiga, amada iglesia. No se te olvide que el Señor está contigo. No temas, ¿verdad? El Señor es nuestro pastor y el Señor es nuestro sustento. Él te sustenta y Él tendrá cuidado de cada uno de nosotros. Que el Señor les bendiga, hermanos. Fue oscura, vuelvo a vivir, aunque sentía perecer. Veo la luz que está alumbrando mi camino, porque mi senda y mi destino lo eres tú. Es que mi senda y mi destino lo eres tú. Sale el sol, aunque la noche fue oscura. Vuelvo a vivir, aunque
sentía perecer. Veo la luz que está alumbrando mi camino, porque mi senda y mi destino lo eres tú. es que mi senda y mi destino lo eres tú. En el desierto aprendí Que mi vida depende de ti. cuando pensé que iba a morir. Era tu gloria y tu poder obrando en mí. Era tu gloria y tu poder obrando en mí. Por eso hoy canto una nueva canción al que tiene el dominio de mi vida y corazón. Por eso hoy me rindo a tu reino, mi Dios, porque sé que en tu gracia seguro estoy. En la tormenta aprendí que mi vida depende de ti. Yo dependo de ti. Cuando pensé que iba a morir, Era tu gloria tu gloria en mí. y tu poder. Era tu Gloria y tu poder obrando en mí. Por eso hoy canto una nueva canción al que tiene el dominio de mi vida y corazón. Por eso hoy me rindo a tu reino, mi Dios, porque sé que en tu gracia seguro estoy. Lo único que puede provocar una tormenta es que despertemos a Jesús en nuestra vida. Hoy tú te levantas y cantas una nueva canción. Una nueva canción. Por eso hoy canto una nueva canción al que tiene el dominio de mi vida y corazón. Por eso hoy me rindo a tu reino, mi Dios, porque sé que en tu gracia seguro estoy. Hay una nueva canción